Uno, dos, tres. Muy buenas tardes, estimados amigos. Los saludamos desde Cuadernos Políticos de ayer y hoy, transmitiendo desde la ciudad de Miami, Florida, ¿verdad? Gracias al auspicio de el Centro de Estudios de Democracia y Ciudadanía, CEDES, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Con ustedes hoy, doña Viviana Pacheco. Don Alejandro Oropesa y nos acompaña como invitado especial don Diego Cabrita. Cabrita, Hola, ¿cómo desde estás? Montevideo. Montevideo. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Viviana, por el espacio, por el momento, sobre todo, bueno, para hablar este tema. El tema de la trata de personas es algo que nos atañe a todos, más allá del concepto jurídico, incluso político, incluso económico que tiene la trata. Es importante decir que son estructuras que han existido toda la vida en nuestro entorno y que hemos naturalizado y que del 2000 para acá es un delito transnacional reconocido por 183 países a través del... Diego, sí, antes de que entremos tan rápido, podríamos un poco definir ah, ¿Qué es? qué es la trata, ¿no? ¿Qué Bien, implica, qué delitos lleva dentro? Un poco aclarar el concepto para ver Sí, qué es lo que es trata, qué es lo que no lo es, ¿no? Y poder exacto. Y su profundizar en el ámbito, análisis. su bien. ámbito Y conceptual. eso está buenísimo. Antes lo reconocíamos como la trata de blancas y eso cambió porque, bueno, nada más denotaba a personas con algún test de piel específica y, bueno, se estudió y toda la comunidad internacional estuvo de acuerdo en que existían muchos tipos de trata y que perseguían a muchas poblaciones diferentes, ¿no? Tenían objetos diferentes a los cuales perseguir. Entonces, la trata en ese protocolo de Palermo del 2000 la definieron como esas de reclutamiento, esas operaciones de captación de voluntades por medio de ofertas fraudulentas, por medio de coerción, por medio de violencia, por medio de coacción, por medio de engaños, reclutan a esas personas para explotarlas, con el fin de explotarlas. Esa Ujú, explotación puede ser sexual, puede ser una explotación laboral, puede ser servidumbre doméstica, puede ser trabajo forzoso, puede ser matrimonio infantil, Ujú. matrimonio forzoso, y puede ser extracción de órganos. Eso lo define ese protocolo de Palermo del 2000, que como te decía, 183 países del mundo estuvieron de acuerdo en decir, esto es un delito transnacional y vamos todos en contra de esto. Ese protocolo de Palermo que define la trata y que hace que todos se comprometan, todos los países se comprometan a detectarla, a identificarla y perseguirla judicialmente, también crea, entre otros los protocolos, crea el tráfico ilícito de migrantes y define el tráfico ilícito de migrantes, que son Correcto. figuras que son parecidas y los medios de comunicación las confunden, las autoridades las mm, confunden, las personas las confundimos, todo es así, pero el tráfico ilícito de migrantes básicamente es el cruce irregular de una persona a través de puntos fronterizos no habilitados ujú. y que hay una contraprestación por ese servicio, lo que comúnmente llamamos coyote. Cuando la Exacto. persona, el migrante, trabaja con un coyote, contrata al coyote para que lo cruce de una frontera a la otra y perciba un beneficio de esto. Ok. Hay una relación entre la trata y el tráfico. Puede empezar la relación con un tráfico, es decir, yo quiero que me crucen de aquí a 3 países a la redonda, sin pasar por fronteras, y la persona, gracias a su vulnerabilidad, puede terminar siendo tratada, es decir, puede terminar siendo explotada en esa circunstancia. Y viceversa, también pueden existir casos que eran de trata y que van a incluir tráfico ilícito de migrantes porque también son las operaciones a las cuales se dedican los tratantes y traficantes. También se dedican mucho al narcotráfico y Mm, utilizan Ujú. las rutas donde se trafican armas, donde se trafican estupefacientes, también se trafican personas. ok. Y Este, ustedes en tú hablas desde el 2000. ¿Nos puedes contar un poco la evolución que han observado de la trata de personas en América Latina, por ejemplo? Sí, mira, la evolución de la trata ha existido básicamente
se pensaba y los indicadores y los indicadores sobre todo de víctimas encontradas eran indicadores para trata de explotación sexual de mujeres y niñas. Ahora han cambiado un poco las cosas, se ha visibilizado más la trata en varones y sobre todo la trata en hombres que se dedican a explotación laboral. Entonces vamos a verlos en el agro, vamos a verlos en la minería, vamos a verlos en la pesca, en barcos internacionales que trabajan en aguas internacionales y que vienen a dejar su mercancía en las Américas, sobre todo en América Latina, y se dedican a esto. Y también la trata con mezclada o con interseccionalidad con la migración y el asilo. Y vamos a encontrar la población venezolana como una población especialmente vulnerable en temas de trata, y la población cubana también. Y la Ujú. cubana tenemos que rescatarlo de que la puerta de entrada para Cuba en América del Sur, por ejemplo, es Guyana, que es uno de los únicos países que no le pide, no le solicita visa a los cubanos para entrar en Guyana. Y entonces todos entran en Guyana y vemos operaciones de reclutamiento de la población cubana para decir vaya a Uruguay, vaya a Brasil, vaya a Argentina, páguenme tanta cantidad de dinero y lo llevo con operaciones de coyotes, con operaciones de traficantes de manera irregular por las fronteras, y hay un camino irregular. Y ahí es donde explicas cómo la persona de repente de Cuba, de Haití, de República Dominicana, entra por algunos de estos países de Sudamérica y da la vuelta por toda Sudamérica para ir a México y solicitar la entrada en Estados Unidos. Y vemos cómo desde el Caribe están dando toda la vuelta en ese flujo migratorio que cruza por Sudamérica, por Centroamérica, que pasa por el terrible Darién y que con destino a Norteamérica. Esas son rutas que no se imagina la persona, son rutas que no crea esa persona desde su país de origen, son rutas que le son vendidas, son rutas Claro. que le son promocionadas, Ujú. son rutas que llega a una persona, ABC, llega mi vecino Pablo Pérez y le dice, yo tengo el ejemplo de éxito. Y el ejemplo de éxito fue que yo me fui por acá, contraté a fulano de tal, te paso el número de teléfono, te paso el WhatsApp, te hago un video tutorial de dónde voy estando y siguen esa ruta. Y eso lo podemos ver en todas las redes sociales de cómo se muestra un camino exitoso y una experiencia exitosa de un delito transnacional como es el tráfico ilícito de Ujú. migrantes o como es la trata de personas. Ujú. Mira, Y, Diego, por no, ejemplo, en días pasados, hace más o menos 2 meses, más o menos, hubo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, lo que denominaban una cumbre sobre trata, que fue auspiciada por la Secretaría de la OEA. Pero en realidad ahí no se presentaron, o sea, más allá de la presentación de la problemática en sí, allí no hubo como un análisis sustantivo, como un análisis que expusiera la verdadera, la tragedia, la realidad de esto. Fue como una enunciación muy genérica de la cuestión, y yo pienso que quizá en estos aspectos, en estas realidades, pues quizás el dato es un elemento fundamental, dato entendiendo la problemática, porque hacer una circunstancia delictual y de toda esta circunstancia, pues son cifras negras, Ok. hasta en realidad. Pero nosotros podemos definir quizás la trata entonces como una trata en tránsito, o sea, lo que están haciendo el tránsito para llegar a como que al lugar donde van a ser explotados. sí, Entonces existe la trata ya en in situ, en los sitios donde se encuentran, digamos que prácticamente secuestrados. Es decir, esa evolución, esas fases sí. de la trata están respaldadas por datos, por números, o sea, emerge la problemática en términos eh, concretos, definidos.
Sí, existen, primero, existen dos datos importantísimos, que son datos públicos, que son datos que encuentras en el informe mundial sobre trata de personas que lleva UNODC, la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, y que también el otro informe, que es el informe de trata de personas que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hace el análisis de cómo va cada país atendiendo Ujú. el tema de trata. Y es importante que tienen dos datos importantes. El primero es el número de casos judicializados con respecto a trata de personas, que te Ok, saca el número de personas indagadas, el número de personas condenadas y el número de personas, bueno, el número de víctimas que se de encontraron víctima. en cada caso. Y está el otro dato, que el otro dato es todas las personas que fueron identificadas por sociedad civil y por las oficinas de Naciones Unidas en cada uno de los países como víctimas de trata, que no necesariamente denunciaron, que no necesariamente tocaron la puerta en el Poder Judicial para establecer una denuncia sobre el caso, o que Fiscalía de Oficio tampoco actuó para Ujú. relevar ese caso. Acá, ¿qué nos deja qué nos deja de esto? ¿Cuál es el sabor que queda de este análisis de esos dos datos que están bastante divorciados muchas veces? Y existe un subregistro, como bien llamas, que dices, bueno, estas son personas que de repente no quedaron registradas como trata, sino bueno, existe un subregistro, o se registraron como otra cosa, como violencia de género, o se registraron Ujú. como un problema laboral, porque hay muchos casos de trata que se definen en el ámbito laboral solamente. Claro. Eh, Primero, el primer tema de esto es el tema de educación dentro del Estado, dentro de las instituciones, que las Ujú. instituciones creen realmente organismos de trata, o de organismos de atención, unidades de atención y unidades en fiscalía, fiscalías especializadas en trata, que no tengan los mismos cánones de rendimiento y de evaluación que tienen otras fiscalías, es decir, porque todos sabemos que en el tema del derecho penal eres fiscal, la querella, la denuncia te entró a las 11 de la mañana y tú tienes que estarla procesando 11:30 sobre el delito que te vino ya o sobre lo más evidente. La trata de personas necesita mayor atención, necesita mayor investigación y no se puede definir en media hora de Ajá. investigación. Entonces, estas fiscalías tienen que actuar de manera diferente a cómo están actuando las demás fiscalías de la mayoría de países, que tienen un tiempo récord para presentarla en el juez, para tipificarla, para defender esa tipificación, sino no, necesitan más tiempo, necesitan más ayuda para investigar, porque tienes que investigar redes sociales, tienes que investigar movimientos migratorios, tienes que investigar cómo es la red de ayuda y de contención que tiene esa persona dentro de su país de origen, y también tienes que investigar trata nacional, porque existe también operaciones de explotaciones de nacionales con otros nacionales dentro del territorio nacional. Entonces, la trata no nada más se circunscribe a la migración, sino también tienes unas operaciones allá adentro. Y lo otro que estabas comentando, que en el análisis de trata tenemos que tener esas tres dimensiones. Una que es el origen, es decir, Venezuela, Cuba, hoy en día son países que originan víctimas, son el país de origen de las víctimas. Es el país donde la red de tratantes va a captar, a reclutar, a captar voluntades. Luego tienes los países de tránsito, que como hablé en el ejemplo, por lo menos de Guyana, que es el país que, bueno, abre sus puertas a que no piden, no solicitan visa a algún tipo de población y las personas llegan a Guyana y es un país de tránsito. Uruguay también es un país de tránsito. Y está el país de destino, que es donde la persona va a ser explotada. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque no vamos a encontrar en la fábrica donde va a terminar siendo explotada la persona, o la mina dentro de un país que es de tránsito, o dentro de un país que es de origen de víctimas. Eso no lo vamos a encontrar en esos países. En esos países vamos a encontrar un anuncio de prensa o un anuncio en las redes sociales que va a decir: buscamos mujeres de 18 a 25 años de tal barrio, de tal ciudad, para que se vayan a trabajar en España, en Italia, se vengan a trabajar en Argentina, se vayan a trabajar en Uruguay, y dices, ¿con qué? Tienes que preguntarte. Luego en la entrevista tienes que analizar qué le preguntaron en la entrevista. Si está sola, si está acompañada, si tiene Ujú. familia, no tiene familia, si ha salido del país en alguna ocasión, si nunca ha salido del país, con quién cuenta fuera de su país. Ese tipo de cosas lo hacen. Acá nosotros hemos levantado alertas tempranas de anuncios que se sponsorean en las redes sociales acá, o sea que pagan publicidad para decir, bueno, necesitamos barberos de Uruguay en Polonia. ¿Acaso no hay barberos en Polonia también?
¿Qué Mm. tiene especial el barbero de Uruguay para ir a prestar servicio en Polonia? No digo que no digo que no sean buenos como para que se busquen en el mercado internacional, pero sí son alertas tempranas que dices por qué ese país está buscando esto, por qué esta Ujú. compañía está buscando personas que hagan este trabajo allá. Y se da mucho con la servidumbre doméstica, se da muchísimo con la cadena de valores, que son todas estas mujeres que están recién dadas a lujo, que son madres de dos, tres hijos, que son buscadas específicamente porque son madres y son buscadas para que cuiden a otros hijos y Mm. en circunstancias también de explotación. Esto se da sobre todo muchísimo en Centroamérica, se Eso te da iba a también. preguntar, Diego, perdón, porque tú hablabas de estas tres distinciones, en los países de origen, los países de Ujú. tránsito y los de destino. En el origen hablaste de Venezuela como una población vulnerable, Cuba, hablaste de algunos países de tránsito. ¿Cuáles son los países de destino que ustedes han observado en estas investigaciones? Mira, acá por lo menos hay países de destino, están casi todos los de América Latina, pero hay una fuerte impronta también en sitios turísticos, hay fuerte impronta de destinos donde de repente se abren grandes construcciones, grandes obras que demandan una cantidad exorbitante de trabajadores. También se dan operaciones de trata allí, porque de repente abres una obra que va a ser por 5 años, donde va a tener un flujo de 20.000, 15.000 personas, y se arma toda una cadena de trata para prestar servicios sexuales alrededor de esa mina o alrededor de esa obra. El servicio de minería también, tanto para ser mineros como también para trabajo sexual alrededor de la mina. Y entonces tienes también dobles tratas, ¿no? O sea, tienes dobles fines de trata, porque tienes un fin para explotación sexual y otro para explotación laboral dentro de la misma mina, ¿no? Dentro de la Mm. misma zona. Y se dan en barcos, como ya les mencioné, en minas, en servicio doméstico, se da muchísimo. Y en el tema de fines también, por lo menos de explotación sexual, se han dado muchísimos casos de que el país fin es Italia o España. Y también amerita mucha investigación en esos países donde la prostitución, por lo menos en el caso de España, es legal. En Uruguay por lo menos también es legal. Entonces el tema de la investigación es un desafío para los organismos de seguridad, donde tienes a una trabajadora sexual que decidió ser trabajadora sexual y de repente tienes a otra que es tratada y que te dice también que decidió ser trabajadora Ujú. sexual. Pero bueno, Claro. toda su operación de reclutamiento y de transporte estaba inmersa en una operación de trata y de repente no lo sabe, porque hablas con víctimas que no van a identificarse, no se van a autodeterminar como víctimas de trata, porque ellos tuvieron un poder de decisión en algún momento. Lo que pasa es que, bueno, el poder de decisión que tuvieron en un momento fue para una circunstancia uno y esa circunstancia terminó exponenciándose a una circunstancia 20 donde cambió ya muchas las cosas y ya desarrolló un nivel de dependencia tanto de los tratantes como de la situación, incluso familias que están dependiendo de esa relación laboral, ¿no? Mm. Claro. De Diego, y esa... una pregunta. En el tema de la trata, hoy día, en esas definiciones que hemos atravesado y en el análisis que tú haces, se sigue utilizando o la figura de la esclavitud. eh, Está definida la esclavitud hoy en día como una práctica. ¿Es parte de la trata o es considerada como definición conexa o anexa o es parte, la integra, es diferente? ¿Cómo es el tema de la esclavitud? Sí existe. se considera como una definición anexa, de hecho está dentro del protocolo de Palermo como uno de los fines de la trata, la esclavitud. Y sí se considera como uno de los fines. De hecho, en Brasil, por ejemplo, hace 2 años consiguieron una persona en situación de esclavitud que estuvo de esclava en una casa de San Pablo, en servidumbre estuvo cerca de 30 años allí y las condiciones eran de esclavitud. Entonces sí se han conseguido casos e indicios. También se consiguieron 25 venezolanos en el sur de Brasil en esa situación dentro de una mina también en temas de esclavitud ya, porque bueno, también se caracteriza también la situación de la contraprestación que reciben, la libertad de movimiento que tienen, la libertad de Eso te iba a asociación. preguntar, ¿cómo define el protocolo la esclavitud?
Lo que pasa es que la definición ya no te la establece el protocolo, pero sí te la establece como fin de explotación y Ah, ok. utiliza otros instrumentos legales para definir la esclavitud como tal, pero en el protocolo no está definido como tal, está definido es la trata como tal y el La tráfico trata. ilícito de migrantes. Y también está definido el tráfico de armas y de municiones y de armas pequeñas y armas largas, porque todo está como muy relacionado en esos tres protocolos, pero Ujú. sí deja a que cada estado pueda establecer qué es la conceptualización técnico-legal de lo que es esclavitud y en base a cada ordenamiento nacional pueda denotarlo o no. Por ejemplo, hay legislaciones diferentes en la trata y que de repente por algún elemento de convicción no configura trata, sino configura otra situación. Acá se han dado varias como diversificaciones de casos que son Tipología. internacionales y siempre está el tema de, bueno, dónde ocurrió la explotación y en base a dónde ocurrió la explotación es que se define según ese ordenamiento y no lo define de repente la nacionalidad del tratado, o la nacionalidad de la víctima o la nacionalidad de la empresa que estuvo detrás de esto, ¿no? Sino, Ok. bueno, dónde ocurrió la Y explotación. una cosa, ya para ir terminando, porque creo que estamos sobre la hora. Dos preguntas de mi parte, muy rápidas, y dos preguntas de Viviana para terminar. ¿Existen políticas intergubernamentales, por ejemplo, en América Latina o en el continente americano, ya que ahí está ahí la OEA, y hay diversos pactos regionales, etcétera? En esos pactos regionales se ha tratado o se ha estipulado, para decir en mejores términos, políticas intergubernamentales, acciones intergubernamentales para enfrentar la la trata, perdón. Y en segundo lugar, la pregunta es que sabemos que tú acabas de crear en Montevideo una organización que precisamente entre sus objetivos está el- la trata, el trato de esta trata. Entonces, creo que nos informes un poquito de eso. Y bueno, Viviana, que te tiene también una pregunta ya para ir terminando muy brevemente. Vivi. No, era más o menos lo mismo, que me interesaba que Mm, pudiéramos conversar de esta iniciativa que están teniendo en Uruguay, que por lo que tú nos contabas es pionera. Entonces queríamos cerrar esta entrevista de qué se trata y cuáles son los pasos que siguen, de qué manera eso se puede extrapolar a otros países o qué necesitamos eh, para, Vale. para poder afrontar este problema. Bien, buenísimo. Sobre las iniciativas interregionales, existe acuerdo de cooperación entre poderes judiciales para perseguir, sobre todo para compartir información. Eso está buenísimo y también hay organismos dedicados a esto, realmente dedicados a la asistencia en cooperación judicial. Está Interpol. Interpol es la ujú, llamada al tema de cooperación en casos de trata y de denuncia. En temas de políticas públicas está AOEA, está OIM, está UNODC, esa para compartir ese tema de políticas públicas y qué más se puede hacer, pero a nivel de cooperación de fiscalías y de juzgados existen los canales también. A nivel de subregión también existen Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, ujú. han existido diferentes iniciativas para cooperar entre países y también la Conferencia Regional de Migraciones, que es todo Centroamérica y Caribe. También han existido iniciativas para cooperar en temas de prevención de trata entre países en contextos de movilidad humana y demás. En el tema de Uruguay, nosotros decidimos hacer la Agenda de Derechos, que es una asociación civil creada por 25 personas acá en Uruguay, que nosotros decidimos decir a la sociedad, y bueno, ante más de 243 casos de trata encontrados en lo que va de año en el 2024 aquí En Uruguay. En Wow. Uruguay decidimos dar un pie y dar una ayuda desde la sociedad civil. Es Mm. decir, que esto no sea, si bien es cierto, es competencia del Estado, porque es un delito transnacional, también la sociedad civil tiene que aportar y tiene que decir en esto, sobre todo en el tema del discurso de prevención, en el discurso de educación, Ujú. en el discurso de asistencia a víctimas
¿qué más que una sociedad civil que pueda escuchar de manera activa a una víctima y que le ayude a reintegrarse en la comunidad donde fue hallada, donde fue explotada, en donde ese país le dio esa visión y esa perspectiva tan terrible de que ser explotado dentro de una mina, por ejemplo, o ser explotado dentro de un barco, pueda darle un giro diferente a la sociedad, decir, bueno, mira, puede existir otro país que le puede echar una mano, tiene una comunidad que lo respalda, una comunidad de muchas personas de otras nacionalidades, tenemos argentinos, brasileños, chilenos, venezolanos dentro de la comunidad y también podemos echarle una mano y darle clases de español a algunas personas que son extra zona, que no, Ujú. o no manejan español. Eso es lo que también hacemos dentro de la ONG. Agenda de Derechos también propuso la primera línea nacional sobre denuncia de trata de personas. Es una línea de asesoría en donde cualquier persona que ha tenido un caso de trata o cree que está inmerso en un caso de trata puede llamar, y cualquier persona que conoce alguna circunstancia de Conozca. trata también pueda llamar, de que de repente no sea ni esa misma persona directamente vinculada, sino otra, y puede en esa llamada por teléfono puede decir qué sucede y nosotros podemos decirle si es un caso de trata o no y si es algo que debería denunciar y acompañarlo a denunciar a fiscalía. Ese servicio de asesoramiento se da también, porque también entendemos de que hay mucho miedo, de que hay Mm. mucho temor a la represalia por esa misma relación que se construyen con los tratantes y que necesitan una mano amiga, necesitan una voz amiga del otro lado de la línea telefónica que les diga, vamos que se puede y vamos que hay esperanza en la justicia y hay esperanza en el mundo y que se puede cambiar su circunstancia, ¿no? En ese mismo momento, Ujú. esa misma llamada, es como decir, véngase a tal situación o lo podemos pasar buscando y ese mismo día va a tener un plato de comida y una casa diferente donde puede rehacer su vida y tocar la puerta de la justicia si es así que lo requiere, ¿no? Diego, y trabajan Perfecto. con planes de educación para los migrantes? ¿Por qué te digo? Porque mm, como en todo caso de abuso, tanto de abuso de las parejas en adelante, el abusado a veces tiene problemas en discriminar si está siendo abusado. Sí, Ujú. tal cual, tal cual. De hecho, tenemos algunos indicadores que en la llamada de teléfono se pueden preguntar. Se preguntan, de hecho, para que la persona también le vaya cayendo la ficha, vaya enterándose de que está inmerso en una situación tóxica, en donde si alguna persona le ha levantado la mano o le prohíben utilizar el celular en sus ratos libres o tiene un sistema de normativa donde le dicen vas a tener menos comida si haces esto, vamos a pagarte menos si haces aquello, donde te vamos a quitar la calefacción más días por esto, por aquello, donde hay una violencia puede ser simbólica o Mm. psicológica más fuerte, pero preguntas que te generen el tema de la violencia psicológica que hay. Y en un posterior, cuando la persona ya está dentro del programa de reintegración realmente a la comunidad, sí se le da campañas y capacitaciones, círculo de ayuda. Eso sí, también se tiene círculo de ayuda que pueda hablar de su experiencia y que pueda también sacar un poco de lo que es en sí misma y mostrarle un país diferente a través de esas capacitaciones. Ok. Porque si se dan con personas de acá de Uruguay que, bueno, que lo han pasado este tema, este trago amargo y que han salido adelante. Entonces, eso sí, lo intentamos mostrar y cambiar de repente esa narrativa que se tiene de víctima y transformar a esas víctimas en sobrevivientes. Muy Que sí, bien. eso Bueno, también es un ¿Podríamos tema. repetir el creo que nombre ya de tu estamos fundación súper para ir pasados. cerrando? Sí, Ajá, para ir el cerrando. ¿Cuál nombre es de el la nombre? fundación. Agenda de Derechos se llama y bueno, estamos a las órdenes allí. Por Y LinkedIn, tienen eso, Twitter, X, Facebook e Instagram. Agenda Ujú. de Ok. Derechos. Agenda de Derechos, sí. Perfecto. Muchísimas Perfecto. gracias, Diego. Esto ha sido súper interesante. Seguro vas a volver para conversar ya de Seguro, algunos sí, porque temas en se quedan particular. con muchas cosas pendientes. Sí, O sea, ¿cuáles son? O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar, Vivi y Diego, ¿cómo se previene? O sea, ¿cuáles son las políticas de claro. prevención? ¿Cuáles son las ¿Cómo variables de interrumpir el riesgo, las de flujo? prevención, ¡Wow! O sea, es un universo, eh, pero total que tenemos que volver. los Tenemos que perfiles? volver. Exacto. Bien. Entonces los despedimos por hoy en un tema súper interesantísimo, hoy tratado con Diego Cabrita desde Montevideo.
y a través de su ONG Agenda de Derechos, tratamos y analizamos de manera muy general el tema de la trata en América Latina. Hoy igualmente despedimos a Viviana, porque Viviana está saliendo, tiene la pata encaramada en el avión. Se va para Santiago de Chile, pero no se preocupe porque la semana que viene estará con nosotros igualmente transmitiendo desde Santiago de Chile. Así que buen viaje y Muchas feliz gracias. cumpleaños a tu mamá porque vas para eso. Sí, muchas gracias. Bueno, nos Así que vemos bueno, entonces la muchas próxima gracias. semana. Muchas gracias, Hasta Diego. la próxima semana. Un abrazo. Sí.